El Congreso de los Diputados aprobaba este pasado jueves la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, un texto pionero a nivel internacional que refuerza la protección de los derechos de los niños y que salió adelante por una amplia mayoría absoluta. Organizaciones como UNICEF llevan más de una década luchando por un cambio en la legislación que otorgue una dimensión mayor al interés superior del niño para que sean escuchados de manera particular y participar en los asuntos que le afectan. Además, introduce aspectos especialmente relevantes en la lucha frente a la violencia o la pederastia. Rosa Suárez es presidenta de UNICEF, del Comité de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Suárez. Hola, buenos días. Sí. Bueno, esta ley llega tarde, pero por fin llega, ¿no? Sí, nos alegramos muchísimo de que, a pesar de que llevan más de 10 años de trayectoria, pues bueno, parece que ya está dando los últimos pasos, que no es más que una meta a alcanzar y que después se abre otro nuevo camino para el desarrollo de la ley. Ya sabes que en 2010 la Comisión de Derechos del Niño pues instó a nuestro gobierno en España para que se tramitara, se elaborara esta ley, y hemos tardado en los distintos gobiernos, pero bueno, ya estamos en el proceso final, ya ha superado el Parlamento, irá al Senado y bueno, esperemos que sea lo más rápidamente posible, porque la verdad que la infancia requiere una ley muy específica contra la violencia, porque los datos, aun siendo escasos, son altamente preocupantes. Claro, en 2019, por ejemplo, se produjeron unos 40.000 delitos contra menores. ¿La violencia contra los menores es una realidad que realmente ha estado silenciada? Realmente está poco en el debate social. Y no es que ha estado silenciada, porque se ha estado trabajando para ello, pero esos datos que aportas, igual que los que aporta la Fundación ANAR, que siguen todos estos casos de violencia sobre la infancia, son la punta del iceberg de un problema mucho mayor que está pendiente de ser analizado, y sobre todo ya no es el análisis, que ya de por sí con lo que tenemos es suficiente como para tener una actuación bien definida en todos los aspectos, sino sobre todo para que sirva de actuación. Y la ley, yo creo que tiene esa ventaja de ser una ley integral, lo pone en el mismo título, pero ¿qué quiere decir con eso? De que va a abarcar todos los tipos de violencia, incluso las negligencias, que muchas veces pasan desapercibidas, y sobre todo que va a actuar sobre todos los momentos del proceso, es decir, la sensibilización, la identificación del problema y el tratamiento, bueno, por supuesto la prevención, y sobre todo que va a tratar de crear un entorno favorable de vigilancia y de ayuda en torno a evitar y erradicar esta violencia en la infancia y en la adolescencia. O sea que no solamente va hacia los tipos de violencia, que los hay menos graves y más graves, todos son violencia, por muy pequeños que nos resulten, porque realmente tenemos una cultura a lo mejor de que pequeñas agresiones sobre la infancia no son tan impunibles, pero realmente seguro que si nos los hacen algunos de los adultos reaccionaríamos. Entonces debíamos concienciarnos como sociedad, tenemos que dar un paso hacia adelante en este sentido, y como familia y como entorno que cuida a los niños, en donde quiera que estén esos niños, tanto en la familia, en los colegios, en internet, en sanidad, en todos esos entornos. Esta ley, una de las características que tiene es que va a permitir que los delitos prescriban más tarde. Hasta ahora lo hacían a los 18 años, pero con esta ley van a prescribir a los 40, incluso hasta los 55, cuando se trate de delitos graves. Quizá ese es uno de los factores más importantes que contempla, ¿no? Eso es una de las pretensiones que hemos tenido durante todos estos años, que prescriban mucho más tarde, porque realmente los 18 años no es una edad en que la víctima que ha recibido tal agresión es capaz de
de expresarlo. De hecho, pasan muchos años en la vida de esa persona que ha sufrido esa violencia, sobre todo delitos graves como el abuso sexual, que son capaces de expresarlo y de luchar contra esa situación, porque muchas veces ni quieren recordarlo o simplemente les han considerado que son culpables de esa situación. Entonces, bueno, la ley salió del Parlamento ahora, se ha ampliado, se había en el anteproyecto de ley estaba como en los 30 años, ha salido con los 35 años, se pretende que llegue a los 40 años de la edad que tiene que tener para la persona, el adulto que ha sido objeto de violencia, que pueda prescribirse ese delito, ¿no? Es importante, no llegaremos a todos, pero por lo menos que el delito no puede ser atacable o castigado simplemente porque ha prescrito un delito tan importante que va a marcar la vida de esos niños y niñas que han sido agredidos. Claro, además, en todo este tiempo, en estos años, han proliferado también esas redes sociales, el acoso a los menores, el ciberacoso, la exposición también de esos menores a través de esas fotografías, esas imágenes que luego pueden ser compartidas y mal utilizadas, sobre todo por otros adultos, ¿no? Es uno de los problemas importantes de nuestra sociedad. Ya la Fundación ANAR, en un informe anterior a la pandemia, ya decía que los delitos, que las agresiones físicas en el exterior habían disminuido en la población infantil y, sin embargo, se habían incrementado de forma exponencial los delitos en las redes sociales. Un hecho tangible, todo lo hemos visto, y realmente una de las situaciones que contempla esta ley es crear un entorno también de protección de la infancia y de la adolescencia en el Internet. No solamente con formación del propio niño o niña que tiene que detectar ese acoso, sino que sean capaces de comunicarlo, formar a la familia y a los docentes para ayudarles a salir de eso y, de hecho, también a las propias empresas tener una responsabilidad social para que los contenidos estén más adecuados a las distintas edades de los niños, los contenidos que circulan en Internet. O sea que es un trabajo inmenso el que se nos abre cuando esta ley salga del Senado y vuelva ya al Parlamento y se ejecute, porque no solamente hay que tener unos buenos protocolos en todos los sectores educativos, sanitarios, de servicios sociales, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la justicia, porque no solamente hay que estar formados, estar actualizados en todos los problemas que van aconteciendo y ser lo suficientemente rápidos para que la víctima sean las menos, y cuando lleguen a ser víctimas, pues tener la agilidad de acompañarlo y de resolver rápidamente todo el problema para que puedan tener una vida como personas durante la infancia y adolescencia y en la adultez también como personas normales, como los que, gracias a Dios, no hemos sufrido ningún tipo de agresión grave durante nuestra etapa de desarrollo infantil. Esta ley incluso contemplaría algo que no se ha dado antes, que es el síndrome de alienación parental, que es la manipulación de un progenitor hacia sus hijos para que rechacen al otro, de un padre a una madre, de una madre a un padre, ¿no? Esta máxima tampoco ha sido contemplada hasta ahora. Sí, era una disputa o un debate más bien de tipo político, más que uno de los problemas que nosotros planteábamos, pero bueno, todos sabemos cómo los niños, sobre todo cuando hay situaciones de divorcio, pues muchas veces es natural, entre comillas, ¿no?, de que tratemos de alienar un poquitito a nuestro lado a este menor que sufre pues todo ese problema de separación. Por supuesto, cuando hablamos de agresiones graves,
pues también puede darse lugar a esta situación y realmente, pues bueno, pues tenemos que ser cuidadosos para que ese niño tome, sea escuchado, participe del proceso de la forma más natural y no restarle de todos modos la importancia que tiene la afectividad familiar para crear entornos lo más favorables para su mejor desarrollo como individuo. Pues Rosa Suárez, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buen día. Buen día a todos. Muchas gracias.